Buenos días, vamos a hablar de fundamentos eléctricos. En este caso estaremos tratando el tema muy, pero muy importante de las resistencias o resistores y los capacitores. En este caso estaremos abordando los tipos, los materiales, los usos y la precisión que tienen los mismos. ¿Qué son los resistores? Los resistores son componentes pasivos muy, pero muy esenciales. Digamos que sin esto, muy pocas aplicaciones de la electricidad y electrónica hubiesen sido posibles. Así que los resistores son componentes pasivos esenciales en circuitos eléctricos, utilizados para controlar el flujo de la corriente y almacenar energía en el caso de los capacitores, respectivamente. Así que una resistencia es un componente pasivo esencial en un circuito eléctrico que se utiliza para controlar el flujo de la corriente. Ahora vamos a ver los tipos de resistores que hay. Está el resistor fijo o la resistencia fija, que tiene un valor constante. Está como esta que está aquí, que tiene una forma y tiene varios colores, un código de colores, indicando esta franja de aquí, la tolerancia que tiene, un 5, un 10%, sobre el valor que está aquí en las franjas de colores. Está el resistor variable, que también se le dice potenciómetro, es aquella resistencia que al girar, al girar al rotar este mango aquí, va creando una diferencia entre dos placas y también se ajusta su valor y va cambiando a medida que se gire, de mayor a menor. Esta también es muy utilizada para control de volumen en los sistemas de audio y en el caso de las manejadoras de climatización, se utilizan para, en el variador de velocidad, aumentar o reducir la frecuencia. En este caso, se ve el efecto en una variación de la velocidad del fan o del motor. Está también la resistencia de película, que está hecha de material de carbón o metal, y aquí se ve la gráfica de cómo es esa resistencia. Otro tipo de resistencia son los de alambre, que está compuesto de un alambre enrollado, y es una resistencia de alambre de níquel cromo, que también es muy utilizada en algunas aplicaciones. Por otro lado, tenemos resistores cerámicos, que también son muy utilizados en la industria eléctrica y electrónica. Ahora vamos a ver de qué materiales están hechos esta resistencia. Hay un tipo de resistencia que quizás es la más clásica, se usa, es una película de carbono que ofrece gran estabilidad. Como se ve aquí, ve la película de carbono, se ve una fibra cerámica, se ve el terminal, se ve el recubrimiento que tiene em, la resistencia, se ve la hélice metálica y así está compuesta la de carbono. Esta es la otra de metal, que se hace con una película de metal de alta precisión y su resistencia de precisión. Está la de cerámica, que también tiene un revestimiento cerámico y son resistencias también de tipo especial. Hay un tipo de resistencia que su aplicación, lo estamos viendo ahora, cuál es la aplicación de esa resistencia que vimos anteriormente. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, como dijimos en la definición, las resistencias se usan para limitar la corriente. Por ejemplo, si vamos a conectar un diodo LED, que es un diodo muy sensible, y lo conectamos directo, en muchos casos, si el voltaje no tiene estabilidad, pues se va a quemar. Por tanto, se le coloca una resistencia que evita y limita la sobrecorriente para esta aplicación. Luego, también las resistencias tienen otro tipo de aplicación que es la división de voltaje en un circuito. Si yo quiero en el mismo circuito tener diferentes tipos de voltaje para un sensor o para cualquier otra aplicación electrónica o de automatización, pues lo más probable es que se utilice un arreglo de resistencias para poder obtener dicho voltaje. Otro tipo de uso es en el ajuste de señal. La resistencia tiene la capacidad
modificar señales. Y en este caso estamos viendo usos de, de los capacitores. Los capacitores modifican la característica de una señal. Y por ejemplo, en un filtro de pasos bajos se utiliza un capacitor, igual como en la etapa de rectificación a la salida de un transformador donde se quiere obtener electricidad DC. Los filtros de frecuencia usados en circuito de audio o en el filtro de amplificador también se usan para eliminar ruidos y son muy utilizados en los sistemas de audio. Ahora vamos a ver cuáles son los principales fabricantes de resistencia y capacitores. Entre ellos está Yageo, conocido por su amplia gama de componentes eléctricos, de una compañía multinacional muy grande dedicada exclusivamente a esto. Otro fabricante muy importante que me sorprendió que se dedicara a esto él, es Panasonic, que fabrica componentes electrónicos también de alta calidad. Otro fabricante muy importante que es de origen judío, para todos no saben que yo soy fan de la cultura judía, es Vishay, que Vishay ofrece resistores de precisión y potencia. Esta foto que puse aquí es, yo di un entrenamiento de diseño de, con el software SolidWorks en la planta de Vishay Intertechnology, en la división de inductores, a principios del 2023, en febrero del 2023, y esta es una foto que me hice allí. Pude ver toda la gama de dispositivos que tienen pasivos y activos de fabricación, donde, wow, es increíble los niveles que tienen ahí de calidad y los tipos de productos que hacen. Otro fabricante es ETE, que es un fabricante también bastante grande de componentes pasivos. Ahora vamos a hablar algo muy importante en las resistencias y es la precisión. La precisión. Como ya vimos que una de sus aplicaciones es la división de voltaje, también se requiere para esto que tenga cierta precisión. Hay tolerancias que van, como dije ahorita, las que tienen código de colores son resistencia, digamos, de no tan precisa porque van un 5 un 10% de tolerancia, dependiendo del tipo de franja, si es dorada, si es de color oro o color plata. Pero las resistencias ya de mayor precisión van desde 1%, 0,1, 0,01. Eso es, por ejemplo, si la resistencia es de 10 ohmios o 100 ohmios, si es un 10% de tolerancia en la resistencia de colores que tienen franjas de color, pues ella se va a mover entre 110 ohmios y 90 ohmios. Pero si es una resistencia como esta de precisión y su precisión es de 1%, se va a mover entre 101 y 99 ohmios. Lo que quiere decir que para ciertas aplicaciones que se requiera precisión, pues esta resistencia sería ideal y la otra nos podría dar errores. Este es 0,1 y 0,01%. Esto por lo regular se usa en aplicaciones de medición donde se requiere una resolución alta. El impacto de la temperatura en la resistencia. La resistencia puede variar con la temperatura y por eso las resistencias tienen un coeficiente de temperatura. Y otro aspecto importante de las resistencias son las tolerancias. Importantes aplicaciones donde la precisión es crítica. Por ejemplo, tolerancia en circuito de audio profesional, donde no puede tener ruido ni nada de esto. Así que ahora vamos a hablar de los capacitores. Los capacitores es un dispositivo muy, pero muy interesante y que se utiliza de alguna manera para almacenar y estabilizar energía. Los capacitores electrolíticos tienen alta capacidad en un tamaño pequeño. Puede ser hasta de 100 microfaradios, un condensador o capacitor muy pequeño. Los capacitores cerámicos se usan en alta frecuencia. Por ejemplo, es un capacitor de cerámico de 10 nanofaradios. Los capacitores de film tienen baja pérdida y alta estabilidad, son muy estables y están hechos de poliéster. Por lo regular, un capacitor tiene un arreglo de capas dieléctricas
y una con otra. Los capacitores tantalum son compactos y estables, pero costosos. Por ejemplo, ahí se ve un capacitor de 22 microfaradios. Los capacitores en sus materiales de construcción están hechos de un electrolito, un líquido que permite la conductividad en capacitores. Eh, la cerámica que es usado como ya mencionamos, en los tipos de capacitores cerámicos, que es bueno para frecuencias altas. El poliéster que está hecho para capacitor de film y el tantalio que es usado para capacitores que necesiten alta estabilidad. Las aplicaciones de los capacitores está desde limpiar el ruido en circuitos de audio, como mencioné ahorita, filtrado de señales. Por ejemplo, el capacitor en una fuente de alimentación se usa también para limpiar ruidos. El almacenamiento de energía usado en cámaras y flashes. El capacitor en una cámara de alta velocidad usa un capacitor para el tema del flash. Temporización en circuito, controla el tiempo en un circuito RC. Un temporizador o un circuito de luz intermitente es un capacitor. Acoplamiento y desacoplamiento. Aislar componentes en circuito. Los capacitores en amplificadores de audio son muy, pero muy utilizados. Los niveles de exactitud en los capacitores, los de precisión van de 1, 5 y 10%. Son capacitores de precisión, tienen un efecto de la temperatura y voltaje también. La capacitancia puede variar bajo diferentes condiciones. El capacitor con coeficiente de temperatura negativo, la tolerancia en aplicaciones cruciales de circuitos de radiofrecuencia y medición, son capacitores para un transmisor de algo. En resumen, la importancia de elegir correctamente resistores y capacitores. Elegir adecuadamente los resistores y capacitores en un diseño eléctrico es fundamental para garantizar el rendimiento y la fiabilidad del circuito. Aquí algunos puntos clave donde su importancia radica. El rendimiento del circuito. La correcta selección de resistores asegura y capacitores asegura que el circuito funcione dentro de los parámetros deseados, evitando fallas o un rendimiento ineficiente. Por ejemplo, un resistor de alta precisión puede ser crítico en circuitos de medición. La estabilidad térmica es importante. Los resistores de película metálica ofrecen menor variación de resistencia con cambio de temperatura, lo que es crucial en aplicaciones sensibles a la temperatura. Sobre la tolerancia y la precisión, los valores de tolerancia de resistores y capacitores afectan directamente a la precisión del circuito en aplicaciones de audio o radiofrecuencia. La selección de componentes con tolerancia baja es esencial para minimizar la distorsión y garantizar una señal limpia. Adaptabilidad a aplicaciones. Diferentes tipos de resistores y capacitores están diseñados para aplicaciones específicas. Por ejemplo, los capacitores electrolíticos son ideales para filtrado, mientras que los cerámicos son preferidos para aplicaciones de alta frecuencia. Es muy importante los costos. Considerar el costo y disponibilidad de componentes puede influir en la variabilidad del proyecto. Es importante equilibrar calidad y costo. El impacto en el diseño. La elección de resistores y capacitores también afecta el diseño físico del circuito. Componentes de menor tamaño pueden ser necesarios en dispositivos portátiles, mientras que otros pueden requerir disipador de calor. Y en el caso de los paneles eléctricos o de los bancos de capacitores, podemos tener capacitores de muy grande tamaño que necesitan un gran enclosure para poderlo hacer su arreglo. En conclusión, la selección adecuada de resistores y capacitores no solo optimiza el funcionamiento del circuito, sino que también previene problemas a largo plazo, ahorra costos y asegura la satisfacción del usuario final. Al aplicar este conocimiento en el diseño y la implementación de proyectos electrónicos, se pueden lograr soluciones más efectivas y eficientes. Sabemos, como se dijo al principio, que tanto la resistencia como el capacitor son dos componentes pasivos de muy alta necesidad y muy esenciales en los circuitos eléctricos y en la electricidad. Muchas gracias.